Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Con esta frase, Gabriel García Márquez describía en El amor en los tiempos del cólera cómo el corazón tiende a suavizar el pasado como un mecanismo emocional que nos permite seguir adelante sin ser arrastrados por el dolor. Esa memoria selectiva es lo que nos ayuda a sobrellevar lo que ya sucedió, pero ¿qué ocurre cuando ese artificio emocional deja de funcionar o cuando no hay recuerdos buenos que magnificar? ¿Qué pasa cuando lo que elegimos olvidar es lo que no podemos soportar? Miserias cotidianas, crisis que se vuelven invisibles, voces que la agenda informativa ha expulsado. ¿Qué sucede también cuando el pasado no ha pasado del todo porque continúa repitiéndose en otras coordenadas geográficas, en otros países, con otros nombres, con otras víctimas, pero con la misma desolación? Ustedes saben igual que yo que vivimos en un tiempo donde el presente se devora a sí mismo, donde las noticias caducan casi al instante, donde la atención es una ráfaga intermitente y caprichosa. Y aquí, en este espacio de historias que nadie interesan, contar se convierte en una forma de resistencia. Resistencia al olvido y a la indiferencia, porque la naturaleza de estas historias no es tanto informar, no es buscar impacto, es conseguir que sigan importando, que no sufran de amnesia o de desprecio, que fortifiquen la memoria de un mundo lanzado a su propia destrucción. ¿Por qué les insisto en la importancia de narrar lo que ya no miramos? Pues porque tal vez en medio del ruido lo que de verdad necesitemos sean palabras que permanezcan. Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Hoy encendemos una luz que no alumbra lo inmediato ni lo evidente, sino aquello que persiste en las sombras, aquello que, muy a su pesar, se ha convertido en una niebla en la que ya nadie quiere entrar. Son historias que hace mucho tiempo que salieron de las portadas de los medios y cuyas voces se dejaron de escuchar. Son conflictos que, pese a estar activos y a seguir generando dolor y muerte, el mundo los da por cerrados, ya no interesan. Es de sobra conocido por ustedes la sociedad en la que vivimos y cómo los focos mediáticos saltan de un escenario a otro, guiados no tanto por su urgencia real, sino por una especie de apetito de novedad. Y cuando esa luz se desvanece para iluminar otro sitio, ¿qué sucede? ¿Qué queda? ¿Qué pasa con los millones de vidas atrapadas en guerras que nunca terminan, en desplazamientos enquistados, en territorios donde la esperanza se ha secado? Hablemos de Gaza, por ejemplo. La historia arquetípica de este concepto. Es un enclave que aparece y desaparece del interés internacional como si fuese un eco incómodo. Más de 2 millones de habitantes viven allí bajo un bloqueo desde hace más de 15 años, y a cada ofensiva, a cada reguero y misericordia de víctimas, a cada alto el fuego, a cada imagen de destrucción, le sigue un silencio progresivo parecido a una despedida. Ya nos veremos en la siguiente crisis. En Sudán, otro de los conflictos olvidados, la guerra ha provocado desde el 2023 decenas o centenares, según las fuentes, de miles de muertos y más de 8 millones de personas desplazadas. ¿Recuerdan cómo de intensa fue la cobertura inicial? ¿Y ahora? Ahora nada. Libia, otra de esas regiones invisibles al radar, permanece fragmentada, con gobiernos enfrentados y una población atrapada entre la inestabilidad y la desinformación. Hagan memoria. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon algo sobre Libia? No vayan a caer en la ingenuidad de pensar que ese silencio mediático significa que en esos lugares no sucede nada. Simplemente se ha decidido que han dejado de ser relevantes. Y lo que no se cuenta no existe. Lo que no se recuerda se pierde. No me digan que no es una niebla trascendente y tentadora. Nos movemos en un terreno donde el relato y el olvido están jugando una partida de cartas sobre el tapete de una batalla ética. Una lucha por la memoria y por quién decide qué merece ser narrado y hasta qué punto las historias que dejamos de contar apuntalan un futuro que creció desde un presente sin raíces y que, por tanto, carece ahora de lecciones que sustenten el progreso. Narrar en este contexto, y como les decía al comienzo, es un acto de resistencia porque no se trata únicamente de informar, de actualizar el número de víctimas, de recuperar el foco y alumbrar la depravación del ser humano con el ánimo de combatirla. Lo que hacen quienes se ocupan de mantener vivas en los medios estas crisis es sostener e intentar dar continuidad a lo que muchos otros dejaron caer y la atención global abandonó. Hay personas, lo van a ver hoy, que en un mundo donde la duración de una noticia se mide en horas, escogen seguir contando, como una forma de cuidar a las personas agazapadas detrás de cada una de sus palabras. Contar, incluso cuando la audiencia no preste atención. Contar, aunque a nadie parezca importarle. Hoy encendemos luces en esa niebla que nos obliga a pensar en la necesidad de narrar lo que no se ve ni ya nadie mira, para preguntarnos quizá si aún estamos a tiempo de ordenar nuestras prioridades. ¿Qué historias sostenemos?
cuáles hemos dejado caer y la pregunta que viene después como un mazazo. ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? Nuria Tesón, muy buenos días. Hola, buenos días, Asier. Sí, Nuria Tesón es una escritora y una corresponsal con base en El Cairo desde el 2009. Se ha dedicado durante muchos años a cubrir conflictos en Oriente Medio y África, desde Gaza hasta Libia, pasando por las primaveras árabes y la guerra en Sudán, aportando siempre una mirada humana comprometida en un contexto donde la represión, la censura y la fatiga mediática suelen condicionar la voz de las víctimas. Sus trabajos han sido publicados en medios de referencia como El País, Al Jazeera, France 24, la cadena SER, La Sexta, la CNN. Es coautora de libros como Sin habitación propia, Mujeres sin hogar de norte a sur o El alma del mundo y fue coordinadora de Balas contra la infancia, una recopilación de crónicas centradas en la infancia en contextos de guerra. Su experiencia incluye también la cobertura de crisis migratorias, de la crisis climática y de disputas relacionadas con el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria. Además, es una conferenciante y una ponente experimentada. Su trabajo se caracteriza por desarrollar una narrativa que no se contenta con el dato, sino que busca también reconstruir memorias, reparar silencios y prolongar la presencia de las historias cuando éstas ya no están en el candelero. Hace gala de un periodismo exigente, ético y poderoso que comienza precisamente, como les digo, donde la atención y el flujo noticioso se detienen. Si la conversación de hoy además les deja con ganas, Nuria estará con nosotros en UNED Tudela en un curso de verano titulado ¿Por qué aún contamos historias que a nadie interesan? Narrar para no olvidar. Ya saben que se trata de cursos totalmente accesibles y gratuitos, así que los animo a que se matriculen en él. Nuria, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y sobre todo gracias por la labor que acometes para que no nos olvidemos de que el sufrimiento no solo existe en donde lo ubican los titulares de turno. Muchas gracias a vosotros por invitarme, sobre todo porque creo que es importante que esas voces que intentamos amplificar con nuestro trabajo, los y las periodistas, sobre todo los que cubrimos cierto tipo de cuestiones, como las que mencionabas, estas crisis migratorias, estas guerras, estos conflictos, encuentren espacios más allá de los medios convencionales, porque al final del día es lo que nos va a ayudar a formar un mejor espíritu crítico. Uh-huh. Tras más de 15 años cubriendo conflictos en lugares como ya los mencionados Gaza, Sudán o Libia, señalas que su impacto mediático suele ser efímero. ¿Cómo se experimenta desde el terreno esa sensación de urgencia difusa que ocurre cuando los informativos dejan de mirar ya esos lugares? Pues creo que la primera palabra que me viene a la cabeza es frustración. Resulta muy frustrante darte cuenta de lo que está ocurriendo sobre el terreno, de las dificultades por las que pasa la gente, de que los conflictos se repiten una y otra vez y que muchas veces tienen los mismos componentes o están cargados por las mismas, se producen por las mismas causas y tienen las mismas consecuencias. Y el foco se desplaza hacia otro sitio y nosotros no somos capaces de mantener la atención en eso que está ocurriendo y donde estamos viendo que hay gente que sufre, que hay gente que muere, que hay gente que pasa penalidades, que son iguales que nosotros, pero que nos hemos acostumbrado de alguna manera como a marcar la diferencia, a verlos diferentes, pero también con la responsabilidad de que sean los propios medios de comunicación los que marcan esa distancia entre nosotros y el ellos. Entonces resulta muy frustrante ver cómo la historia se repite constantemente y ver cómo tras un poquito de atención, tras un poco de mantener el foco en esa injusticia, de repente el foco pasa hacia algo más novedoso. Lo decías al principio en la introducción a nuestra conversación y estoy totalmente de acuerdo contigo en que pasa mucho que tenemos esa necesidad de consumir, esa necesidad de acabar cuanto antes con las cosas para pasar a lo siguiente. Nos hemos acostumbrado a una información de consumo más que a una información que nos sirva para informarnos y formarnos y formar ese espíritu crítico del que siempre hablo que es tan necesario para prevenir y atajar situaciones como las que se producen en zonas de conflicto. Entonces es muy importante que nos recordemos a nosotros mismos que con nuestras decisiones y con nuestras elecciones como audiencia estamos también marcando el ritmo al que los medios de comunicación nos informan. Antes esperabas al periódico del día siguiente para enterarte de las noticias que habían ocurrido hoy. Ahora, cuando está ocurriendo algo,
quieres tener la información en 30 segundos. Y la información es algo que se construye y que para lo que hace falta, para poder explicar o para poder comunicar una buena información, hace mucha falta dedicarle el tiempo. Y que las noticias cuando ocurren, no ocurren solamente, como sabemos, en el momento en el que está lo que llaman el breaking news, las noticias calientes, salta la noticia en ese momento. Normalmente ocurre antes y ocurren cosas después que son muy importantes, que son consecuencia, pero que también son causas de cosas que van a pasar después o que están conectadas con otras que nos afectan directamente. Y por eso es importante mantener ese foco. Uh-huh. Yo creo que sufrimos muchas veces eso que se denomina fatiga informativa, y es lo que hablamos. Llega un momento en el que hay historias que ya parecen no interesar. A tu juicio, ¿en qué momento un conflicto deja de ser noticia y pasa a convertirse en parte de una crónica de historia silenciosa? Y todavía más importante, ¿qué consecuencias crees que tiene eso para las víctimas de estos conflictos? No creo que haya solamente una respuesta a esa pregunta. Es decir, creo que hay varias causas por las que eso ocurre. Una es la fatiga informativa. Es verdad que todos tenemos la necesidad de desconectar en un momento u otro, porque la fatiga ocurre para las personas que reciben la información, también para los periodistas, las periodistas. Pues llega un momento en el que realmente tienes que poner cierta distancia emocional, porque ocurren tantas cosas en tantas partes del mundo al mismo tiempo que tenemos la sensación de estar sobrepasadas y sobrepasados. Entonces, esa es una razón. Pero luego hay otras que, como la de que hay intereses cruzados, a veces en que las informaciones desaparezcan rápidamente de las noticias. Ocurre tanto en internacional como en nacional, o en que pongamos la atención en otras informaciones en concreto. Hay veces que la forma en la que se nos informa o la forma en la que nos llegan los datos, la noticia, es más global. Se habla de los aspectos económicos, se habla de los aspectos geopolíticos, se habla de las relaciones entre países. Vemos mucha información de corbatas, muchas declaraciones, esa información de declaraciones en Bruselas, por parte de los presidentes, sí, oficiales, pero vemos poco las historias que hay detrás, o no vemos tanto como sería necesario ver las historias que hay detrás, la de las personas, la de cómo esas políticas afectan a las personas. Y te pongo un ejemplo. Si hablamos de migración y hablamos de la crisis, lo que se denomina la crisis migratoria, en muchos casos estamos viendo información sobre cómo eso está afectando a Europa, cómo está afectando a las políticas en Bruselas, pero lo que no vemos es no solamente la historia de esas personas migrantes o personas que son en muchos casos refugiados que llegan o intentan llegar a Europa. No vemos lo que hay detrás también de esas personas, lo que les ha forzado a salir, que en muchos casos son las políticas europeas u occidentales implementadas en los países de origen. Y podemos hablar de la guerra de Irak, o podemos hablar de la situación en Libia, o podemos hablar de la represión en Egipto. Y todas esas serían causas que fuerzan a esas personas a migrar. Pero a lo mejor el foco informativo se está poniendo solamente en vamos a abordar las políticas migratorias, o vamos a abordar lo que está costando a los países, o cuánto dinero hay que darle a ciertos países para que eviten que esos migrantes lleguen a Europa. Pero no miramos hacia atrás. Entonces, por eso digo que es difícil decir por qué la atención se disipa, aparta, sí, o se disipa, porque es que hay veces que hay intereses detrás en que la atención se disipe en ciertas informaciones. ¿Y cómo se quedan tú que estás al lado de las víctimas, cómo se quedan las víctimas cuando sigue habiendo dolor, cuando sigue habiendo muerte, pero sin embargo el mundo ya deja de mirar hacia ese lado? Pues es muy difícil y es muy difícil hablar con las personas y tratarles de explicar por qué su historia ha dejado de interesar, por qué su vida, porque hablamos de historias, pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. Y un ejemplo me ha pasado hoy en el que estoy intentando, hablabas de los conflictos que caen en el olvido, estoy intentando volver a poner la atención sobre el conflicto en Sudán y en concreto con los refugiados que ahora mismo se encuentran en Egipto. Los recortes de ayuda humanitaria que se han producido en el último año están afectando muy gravemente
a los refugiados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy grave. Entonces, hablando con organizaciones, me decían, es muy difícil conseguir que quieran hablar con los medios de comunicación porque están tan cansados, tan decepcionados, no entienden por qué no nos interesa, pero al mismo tiempo no entienden para qué sirve que ellos sigan contando eso. Entonces, es difícil hacer entender a las personas con las que son supervivientes de trauma, que además tienen síndromes de estrés postraumático, que están huyendo de conflictos, intentarles explicar que el que ellos vayan a retraumatizarse abriendo sus casas o contando su historia para que una periodista como yo la lleve a Europa o la lleve a Estados Unidos o la lleve fuera de su contexto, es útil. Entonces es muy difícil porque para ellos se mezcla la tristeza, la incomprensión de que su historia no importe, de que su drama no importe, y al mismo tiempo el de pensar, bueno, sí, pero os importa este ratito, pero ¿para qué va a servir? ¿Cómo nos va a ayudar esto? Entonces es muy, muy complicado. Pues es que al hilo, además de esto que comentas, de esta respuesta, yo también te quería preguntar que, al final el periodismo de emergencias y el de conflictos suele estar muchas veces dominado pues, por cifras, por información de ataques, bombardeos, pero sin embargo tu trabajo, tú insistes mucho en la necesidad de contar, como dices, vidas cotidianas, especialmente yo creo que de mujeres y niños. ¿Qué consideras que al final aporta esa mirada cercana frente al ruido que en muchas ocasiones pues, va asociado a números que pueden sonar fríos o secos? Creo que hay una muy importante, que es que sepamos o que aprendamos a volver a mirar al otro a los ojos. La distancia que se construye cuando tú hablas solamente de cifras, de bombardeos, de la masa, hablamos de los refugiados, hablamos de los migrantes, hablamos de un conflicto, de los gazatíes, de los palestinos, hablamos en conjunto, hablamos de una masa informe con la que no somos capaces de identificarnos. Pero si yo te hablo de Fátima, de cómo su hijo se quedó en Gaza y fue arrestado por los israelíes, o de Dima, que tiene 12 años y se encontraba con su madre cuando los israelíes llegaron, acusaron a los perros, cogieron a su padre, lo arrastraron a otra habitación y lo torturaron mientras ella estaba atrapada en otra habitación, tuvo que salir de noche, no encontraba refugio en mitad de las bombas. Eres capaz de entender que esa Fatma de 12 o de 13 años puede ser una niña como tu hija, como tu sobrina, como tu prima, como tu amiga, porque los niños y niñas de 12 y 13 años también ven las noticias y también les importa saber lo que pasa en el mundo. Vas a ser capaz de identificarte con sus historias. Yo, por ejemplo, con esta historia que es real de Dima, una niña de 12, 13 años a la que le ocurrió exactamente eso, yo pienso en cómo era yo con 13 años y en la vida que tenía cuando tenía 13 años, y yo no quiero que cuando mi sobrina o los hijos de mis amigos tengan esa edad tengan que pasar por eso. Entonces creo que es muy importante que le pongamos rostro a las historias porque es la única manera que tenemos de identificarnos con el que tenemos enfrente. Si no, va a ser siempre una cifra, una masa, algo que le pasa a alguien que está lejos. Pero ese alguien que está lejos, mañana puede ser tú, porque nunca jamás se me olvidará Rahim, un artista sudanés que tenía una galería de arte en Jartum. Cuando empezó la guerra había mandado su primera exposición fuera de Jartum 2 días antes de que empezara la guerra, el 15 de abril. Rahim me contaba, llorando en el Cairo, que él nunca en su vida pensó que se convertiría en un refugiado. Y eso nos pasa a todos. Nadie pensamos que eso nos puede pasar a nosotros. Pero es que la gente a la que le está pasando tampoco pensó nunca que eso les iba a pasar a ellos. Uh-huh. Sí, quizá eso también Ucrania nos ha abierto un poco más esa percepción, ¿no? Por esa cercanía de una guerra que si la comparas con Oriente Medio pues siempre parece mucho más lejos de tu casa. Cuando narras esas historias que a nadie interesan, ¿no? Como dices en el título, rompes con la narrativa hegemónica, pero supongo que también te expones a la censura, a la indiferencia o incluso también al desprestigio informativo. Al final, ¿cómo mantienes la fuerza o la entereza para mantener tu visión ética de querer contar todas estas cosas que el sistema a veces prefiere ignorar? Pues es difícil
Es complicado porque los medios de comunicación ahora, muchos medios de comunicación, como decías antes, son medios de consumo. Entonces buscan con premura la inmediatez. La buena información es muy cara. La buena información en zonas de conflicto es mucho más cara. El buen periodismo requiere herramientas y requiere mucho dinero. Entonces, es una situación que a veces es de mucha vulnerabilidad, pero creo que sí es verdad que lo compensa el hecho de saber que hay un gran número de personas a los que les importa y que demandan esas historias, y que yo confío que en el largo plazo al final sea algo que fuerce a los medios de comunicación a profundizar en las historias. Y creo que se está viendo en los cambios de tendencia que está habiendo en la forma en la que consumimos la información. Se está ignorando de forma consistente cómo la gente más joven consume esa información y que busca información de calidad en sitios donde nosotros, que a lo mejor somos otra generación, no lo habríamos buscado. Nosotros no somos nativos de Instagram o de TikTok, pero hay muchos jóvenes que buscan su información o que el primer sitio en el que acuden a informarse es ahí. Lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de contarles esas historias también ahí. Entonces, en ese sentido, ya te digo que aunque a veces es un poco es difícil, creo que también hay herramientas que nos permiten llevar las informaciones o acercar las informaciones a mucha más gente de una forma más directa. Entonces, profesionalmente es una carga o implica muchas dificultades en mantener una línea de trabajo, pero creo que hay demanda suficiente como para que en algún momento los medios de comunicación se vean forzados a invertir en eso. Y también creo que hay muy buenos compañeras y compañeros que están apostando por esta línea de trabajo y que desde las redacciones intentan poner esas historias sobre la mesa. Y se me ocurre, pues no sé, la compañera Almudena Ariza de Televisión Española o se me ocurre Patricia Simón, que es otra compañera freelance que colabora con distintos medios de comunicación, el trabajo que estamos haciendo en 5W, la revista 5W, para intentar poner el acento en el periodismo con una trayectoria más humana. Uh-huh. Has participado en foros internacionales en los que has destacado la relación en temas como la paz, el agua y el cambio climático. A mí me gustaría saber cómo encaja una mirada periodística pues, sostenida como la tuya en valores humanistas dentro de debates que son globales y donde el tiempo y la atención están al final secuestrados por intereses económicos y políticos. Pues mira, creo que es más importante que nunca en el momento en el que estamos viviendo que voces como la mía estén en esos foros. Durante años me resistí mucho a participar en ese tipo de encuentros, aunque siempre lo he hecho, pero me producía cierta incomodidad el sentarme a la mesa, no solamente con gente que podría estar dentro del mundo más corporativo y tener una opinión muy diferente de cómo tiene que ser el mundo o de cómo la justicia y los derechos humanos deben ser para todos y para todas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es fundamental, porque cada vez que llevaba a cabo ese ejercicio de sentarme sola con políticos, con miembros de organizaciones internacionales, con gente del mundo de los negocios, me daba cuenta de que en muchos casos no es que no quieran abordar el mundo de una manera diferente, es que hay veces que les falta la información. Por eso me he dado cuenta de dos cosas. Uno, que el trabajo que hacemos los periodistas y las periodistas que trabajamos así es más importante que nunca. Y segundo, que es muy importante que nos sentemos en ciertos foros y que digamos ciertas cosas que si nosotros no las decimos, nunca nadie va a venir a decirlas. Yo puedo estar, por ejemplo, en la cumbre del clima, sentada a la mesa con gente de Naciones Unidas o con gente de distintas organizaciones hablando sobre agua y conflicto. Y podemos hablar de datos macroeconómicos, podemos hablar de crisis climática, podemos hablar de la escasez de recursos, pero si yo aquí volvemos otra vez a las personas, te cuento de qué manera la implementación de estos recursos económicos que se están donando a este país en particular están afectando a esta población, o de qué manera la contaminación del agua
en zonas de América Latina, en Brasil, en el estado de Pará, está afectando a la seguridad alimentaria de una población nativa que está perdiendo el acceso a los recursos que históricamente ha tenido porque una minera está contaminando el agua, te cambia un poco la perspectiva. Y entonces hay muchas veces que no es que no quieran verlo, es que están tan centrados en su burbuja que no son capaces de ver más allá si no se lo enseñas. Y los foros que están escuchando, los foros que están debatiendo, y recuerdo perfectamente el último encuentro que se produjo en Barcelona antes del encuentro de ministros de Asuntos Exteriores, en el que me invitaron a participar y en el que se habló de cómo se debe cambiar la narrativa para que no exista esa confrontación, ese odio en la región árabe, y hablábamos en concreto del caso de Israel y de Palestina. Y se hablaba en términos generales de ciertas cosas que luego es muy difícil llevar al terreno. Entonces, si tú les explicas de la importancia de que los periodistas, por ejemplo, entremos en Gaza, que se nos permita a los periodistas extranjeros entrar en Gaza, les das otra perspectiva que nunca se podrían plantear si nosotros no estuviéramos sentados a la mesa. Entonces, creo que es más importante que nunca el dar ese paso y salir un poco de nuestra barrera, como si dijéramos, mental y profesional, y entrar en esos espacios. Quería preguntarte también que al final cubrir esta clase de conflictos y entrar en regímenes autoritarios implica sin duda muchísimos riesgos personales y laborales. ¿Cómo gestionas emocional y profesionalmente ese choque entre tu vocación periodística y el querer contar la verdad y la presión real que tiene que estar ahí de poder sufrir consecuencias drásticas por ello? Pues es muy difícil. Te podría decir que no. Te podría decir que podría seguir romantizando una profesión que ya está de por sí bastante romantizada, pero la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil en muchos niveles. Es muy difícil estar alejado de la familia, es muy difícil no tener ese apoyo emocional que a veces se requiere, es muy difícil manejar la presión, y sobre todo cuando se pasa tanto tiempo como yo he pasado en una zona como es Oriente Medio y que yo llamo mi hogar, aunque me sienta muy arraigada en España también, en Zamora, pues es muy complicado porque llega un momento en el que las cosas te afectan también de una forma muy personal y porque también te vuelves mucho más incómodo. Y más incómodo significa que cuanto más conoces un país, menos deseable es tu estancia en ese país para las autoridades. Entonces, normalmente lo que ocurre es que la presión se recrudece y cosas con las que antes podías pasar desapercibido, ahora mismo no pasas ya desapercibida. Entonces, es difícil, y la forma de gestionarlo, la que yo encuentro, hay muchas, compartirlo con compañeros, con amigos, es una. Creo que está muy pendiente hablar de la salud mental entre las periodistas que cubrimos este tipo de conflictos. No es algo que se considere. Se considera de vez en cuando, no siempre, nuestra seguridad, y se nos da formación para ello, pero nadie se ha planteado que a lo mejor deberían enseñarnos o facilitarnos herramientas o técnicas para también cuidar nuestra salud mental. Pero luego otra cosa que intento mucho es pasar tiempo fuera de estas zonas. Intento volver siempre que puedo a España, pasar tiempo de calidad con mi familia allí y comer bien, beber bien, disfrutar con amigos. Y creo que también me da cierta tranquilidad y con esto, a ver, no, lo que digo, no pretendo ni romantizarlo ni idealizarlo de ninguna manera, pero me da cierta tranquilidad pensar que estoy en el lado bueno de la historia. Es algo que en los últimos tiempos, con todo lo que está ocurriendo en la región, creo que es importante. No se puede cambiar el mundo. Hace 15 o 20 años pensaba que sí podía. Ahora no sé si se puede cambiar el mundo, al menos no vamos a cambiarlo directamente, pero sí que podemos cambiar nuestro mundo. Y en eso creo que también es importante recordar el por qué hago lo que hago. Lo hago porque quiero cambiar el mundo, pero sé que no se puede cambiar de golpe. Hay que cambiarlo a poquitos.
Y esta es mi forma de cambiarlo. Y si eso sirve, si eso resuena en la cabeza de alguien que mañana va a tomarse más esfuerzo, va a hacer un poco más por cambiar, pues entonces merece la pena. Entonces, a mí eso me da mucha paz mental. Entonces, cuando algunas veces estoy a punto de tirar la toalla, cuando digo, ¿para qué sirve esto? Sacrificar familia, vida, tiempo, salud mental. ¿Para qué sirve? Digo, bueno, de vez en cuando te llega un mensaje, como me llegaba el otro día, de una profesora que enseña a sus estudiantes de cuarto de la ESO, pero también de segundo de bachillerato, con mis textos, les enseña a analizar textos, pero además les hace pensar en otras realidades. Y días después uno de sus alumnos quiere hacer una entrevista conmigo porque dirige la revista del instituto y me pregunta, me hace algunas de las mejores preguntas que me han hecho en una entrevista, preguntas de verdad difíciles y trabajadas. Y no sé, eso me da esperanza, me hace sentir que merece la pena. Entonces, cada vez que veo que es difícil mantenerlo, vuelvo a esos recuerdos y digo, pues mira, sí que merece la pena, porque a esta persona, a este crío, le va a cambiar la perspectiva. Mañana va a ser una persona trabajando en un sitio de responsabilidad y va a acordarse de que hay otras personas que son iguales a él y a las que va a poder mirar a los ojos sin prejuicios. Y eso me parece que es importante para dormir bien por la noche. Sí, desde luego, es muy bonito. Supongo que en esa balanza en la que al final metes todas las cosas que ella puede, el miedo también incluso en ocasiones, quiero pensar que al final cuando te miras al espejo y ves que éticamente estás respondiendo a tus valores y que estás en el lado responsable de lo que puedas hacer en tu mundo, ¿no? Como dices, de igual no cambiar el mundo entero, pero desde luego sí de tu papel que sirva para eso. Me gustaría también ahondar un poco en una respuesta que me has dado antes de, al final, pues las nuevas generaciones sí que consumen información de otra manera, pero es cierto que estamos en un periodismo, yo creo, cada vez más polarizado, donde al final mandan los titulares y las redes sociales también, y es posible resistir en ese mundo la lógica del clickbait y contar historias que, aunque pueda parecer que a nadie interesan, sí que al final deberían hacerlo. Yo creo que sí, si no ya habría tirado la toalla. Sí. Sí, hombre, si no creyera en eso, no haría nada. Y además creo que hay gente que está haciéndolo muy bien. O sea, hay gente que está aprendiendo. Lo que pasa es que sigo viendo cierta reticencia entre los periodistas de la vieja escuela, a lo mejor, en acercarse a gente que es más joven y que a lo mejor sabe utilizar mejor esa herramienta. Creo que se critica mucho a los influencers, pero creo que una buena idea sería unir fuerzas. Yo siempre creo en sentar a gente que opina distinto a la mesa y que trabaja distinto a la misma mesa, porque de ahí salen grandes cosas. Esto me recuerda también, ahora que hablabas de miedo, de una cosa estupenda y maravillosa que hace Andoni Luis Aduriz, de Chef, en Donosti cada 2 años, que es Diálogos de Cocina. Y este año tuve el privilegio de que me invitaran a hablar con otro chef, con Andrés Torres, sobre el hambre en zonas de conflicto. Entonces, me parece que es un espacio muy creativo y muy rico, porque lo que intentan hacer en Diálogos de Cocina es traer a gente tan diferente como Andrés Torres, el chef, como Nuria Tesón, la corresponsal de guerra, o el niño de Elche, artista, cantaor, etcétera, ponernos en el mismo espacio y sacar ideas distintas. Ahí había gente muchísimo más joven haciendo cosas muy creativas. Entonces creo que es muy importante que seamos capaces de sentarnos gente diferente a la mesa y aprender los unos de los otros. En mi caso, aprender de esos influencers que son capaces de montarte un vídeo en 10 minutos con 4 caretos, pero con información buena, y yo enseñarles cómo se puede conseguir una buena información, cómo se puede contar una buena historia, combinarlo y unir fuerzas para que eso llegue al mayor número de gente posible, de la mejor forma posible, con los menores filtros posibles y que nos ayude a cambiar las políticas. Porque al final esto va no solamente de que sepamos que ocurren las historias, sino de que esas historias nos ayuden a tener un mayor espíritu crítico, a estar más formados y a ser capaces de, cuando llega el momento de votar,
votar de una forma más consciente y si no es el momento de votar, que seamos capaces a lo mejor de salir a la calle y de protestar, como se ha hecho en el caso de Palestina en muchas ciudades del mundo, o de presionar a nuestros políticos a nivel local, pero también a nivel territorial más amplio o a nivel estatal, para que las políticas que se implementan en nuestro país estén encaminadas a un embargo económico, un embargo de armas que no se venden para reprimir. O sea, que nosotros hagamos bien nuestro trabajo y que la gente esté bien informada supone que vamos a ser capaces de presionar más, porque somos más. Somos la pirámide, estamos abajo, pero al final la pirámide es más grande en su base. Uh-huh. Me ha gustado también antes mucho la respuesta que me has dado, que al final vale mucho más o pesa mucho más un nombre propio que un número, por muy grande que sea el número y por mucho dolor que pueda estar detrás de ese número, porque al final con un nombre propio podemos empatizar y al final la historia es mucho más cercana. Pero supongo que al final cuando te enfrentas a cubrir crisis humanitarias que se han alargado durante muchísimo tiempo y ves la falta de atención de los medios, pues que hace mella en las víctimas a nivel emocional, que pueden sentirse olvidadas. En esos casos, ¿qué herramientas empleas para recuperar la memoria de quienes han sido invisibilizados? ¿O qué papel crees que debería jugar ahí el periodismo ante este tipo de situaciones? Intento buscar siempre diferentes formas de narrar, diferentes formas de contar. Por eso, cuando antes te hablaba pues eso, de TikTok, de Instagram, eso solamente es un ejemplo. La información siempre es la misma. Tú juegas con unas herramientas, tienes un contenido y lo tienes que contar para que llegue al mayor número de gente posible. Entonces, una de ellas es a través de exposiciones, a través de libros, a través de formas de narrar que no sea una noticia pura y dura que vamos a pasar. Yo siempre digo que a la gente hay que agarrarla por las tripas y acercarla. O sea, hay que contarles historias, pero hay que contarles historias que no les interesan de una forma que les interese. Yo trabajé durante muchos años con mi compañero en un colectivo que es el colectivo Más Tesón, en el que contábamos información que podía ser de conflictos como el de Gaza, de una forma artística. Tuvimos una gran exposición en el Conde Duque, hubo exposiciones en Dubái, en París, en muchas otras partes del mundo. Se publicó un libro, el año pasado una publicación también, una exposición en Alemania con Reporteros Sin Fronteras. Eso es una forma de acercar a la gente a asuntos que son difíciles o que son complicados, pero hay otra gente que utiliza otras herramientas como el cine. Tenemos ejemplos como, pues no sé, en España tenemos muchísimos ejemplos. Recuerdo a Fernando León de Anoa en ese documental Invisibles. Bueno, pues hay distintas maneras de conseguir que a la gente le interese. Uh-huh. Has citado también antes de pasada algo que me gustaría volver un poco sobre ello, porque en tu bagaje profesional has escrito acerca de muy diferentes crisis y conflictos que además están ubicados en partes distintas del planeta. ¿Qué conexiones ves entre la invisibilidad informativa que llega a todos ellos y las decisiones políticas que perpetúan todas esas crisis? Porque supongo que no tenemos que ser tan ingenuos de pensar que no hay algo detrás, ¿no?, de todo esto. Bueno, sí, en parte. Creo que al principio hablaba un poco de eso, cuando en una de las preguntas que me hiciste, cuando hablábamos de por qué desaparecen las informaciones. Y creo que es un poco lo mismo. Las informaciones desaparecen o bien porque decae el interés, porque de repente, por ejemplo, o porque interesa. En este caso, un ejemplo clarísimo son Gaza e Irán. En Gaza siguen matando a personas todos los días. Mínimo de 50, máximos de 150, los están matando de hambre. La ayuda humanitaria no entra desde hace más de 2 meses. La gente literalmente se muere de hambre, de enfermedades relacionadas con el hambre y con la falta de higiene, porque no hay agua. Pero de repente Israel dice, voy a bombardear Irán. Entonces bombardea Irán y ahora ya nadie está mirando a Gaza, porque lo que importa es esa crisis nuclear, esa amenaza nuclear que llevan 20, 30 años amenazándonos con que va a ocurrir y no termina de ocurrir, aunque no se hubiera atacado a Irán antes, no termina de ocurrir. Que no digo que el régimen iraní
no esté interesado en el desarrollo nuclear o en mantener de alguna manera esa balanza en equilibrio con otros países que no han firmado el Tratado de No Proliferación, como por ejemplo es Israel, que no ha firmado ese Tratado de No Proliferación. Es decir, pero intentan distraer nuestra atención con otras cosas más graves. Entonces, por supuesto que siempre que ocurre algo, hay una razón detrás. Cuando estamos hablando de, como decía antes, de crisis migratoria, de migrantes, y no estamos hablando de la raíz del problema, que son las causas de cómo el saqueo de recursos en África está provocando que muchos africanos tengan que dejar sus países, cuando no estamos hablando de los minerales raros, cuando no estamos hablando de la represión, de las dictaduras, del encarcelamiento de activistas que están provocando que la gente deje muchos países, no estamos hablando de nuestra responsabilidad. Y eso supone que hay intereses políticos detrás para que no estemos hablando de ello. Uh-huh. Me gustaría también hacerte unas preguntas sobre los principales conflictos en los que has trabajado como periodista. Por ejemplo, cubriste durante años el conflicto palestino-israelí desde Gaza, que al final es uno de los lugares, como dices, más castigados del mundo y con, yo creo que mayor dificultad para combinar los discursos y las naturalezas de ambos bandos. En tu opinión, ¿qué ha cambiado la manera de contar esa historia con los últimos acontecimientos que hemos visto y que sigue siendo tabú o manipulable en el discurso internacional? Pues en Gaza lo principal que ha cambiado es que a los periodistas extranjeros no se nos deja entrar en Gaza. El hecho de que mantengas fuera a la prensa internacional da lugar a varias cosas, tiene varias consecuencias. Una, el descrédito de los periodistas que se encuentran dentro y, por tanto, el descrédito de la información que nos están dando. Se les puede acusar de manipular, se les puede acusar de tergiversar, se les puede acusar de mentir. Eso no puede ocurrir si se permite que entre la prensa internacional, porque no puedes acusar a toda la prensa internacional de estar mintiendo, a pesar de que hay representantes, hay periodistas que trabajan para la prensa internacional, es decir, Reuters tiene corresponsales dentro de la franja, pero son corresponsales palestinos, son corresponsales gazatíes, algunos de ellos muy buenos amigos. Están haciendo un trabajo excelente a pesar de haber perdido a familiares y a pesar de estar completamente traumatizados. Pero lo que consigues cuando no permites la entrada no es por nuestro prurito profesional, no es porque nosotros creamos que vamos a ser los que mejor vamos a contar la historia, empezando porque la mayor parte de los periodistas que van a Gaza tienen siempre que trabajar con un local para que les ayude a navegar por ese contexto tan complicado. Pero sobre todo lo que consigues es desacreditar a los periodistas y desacreditar la información. Yo creo que ese es el principal cambio que hemos visto en el contexto de Gaza. Pero luego también cada vez es más difícil. O sea, no es algo que se haya construido del día a la noche. Durante años se ha estado controlando la entrada de los periodistas y se ha estado controlando la entrada de periodistas en un intento de controlar la narrativa, que es por lo mismo que no se permite la entrada de periodistas internacionales. Cuando tú controlas la narrativa, estás controlando las ideas de aquellos que están recibiendo esa información. Por eso es tan importante que los periodistas sigamos contando esas historias que no interesan, porque lo que tenemos que hacer es reapropiarnos de la narrativa. Si seguimos oyendo esa historia que repetía Israel desde el principio de la guerra, de los niños decapitados, los bebés decapitados, de Hamás utilizando a población civil como escudos humanos, ahora estamos oyendo consistentemente, y lo hemos oído antes, que no son personas, que todos son Hamás. Cuando tú nombras a toda una población, ese es otro cambio muy, 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 muy importante, la deshumanización de la población palestina que se encuentra en Gaza, pero también en Cisjordania. Si tú conviertes a la población civil en un ente, en una entelequia, en un grupo terrorista, Hamás, que es el que está provocando el conflicto, lo que estás haciendo es de alguna manera ganar la guerra de la desinformación, apropiarte de la narrativa y poner
a la opinión pública a tu favor, porque si lo que estás luchando es el terrorismo, no estás matando a personas, no estás matando a niños, entonces tu cruzada tal vez esté justificada. Entonces yo creo que eso es otro de los cambios fundamentales que ha habido, el que los periodistas tenemos que luchar contra esa apropiación de la narrativa. Y eso hace nuestro trabajo mucho más difícil. No diré el doble porque es mucho más que el doble. No solamente tienes que contar buena información, sino que además tienes que intentar contrarrestar esa otra información, esa desinformación que se está produciendo en el otro lado. Vives en El Cairo, bajo el régimen de Abdel Fattah al-Sisi, y trabajas en regiones donde la represión es real y está a la orden del día. ¿Cómo se ejerce el periodismo dentro de una sociedad que está vigilada? ¿Qué estrategias llevas a cabo para contar lo que cuentas sin exponerte demasiado o hacer que tu vida corra demasiado peligro? Pues es muy difícil rayando lo imposible. Las cosas, igual que mencionábamos con Gaza, se han ido deteriorando tanto desde 2011, el año que viene hará 15 años de la primavera árabe, y desde 2013, cuando se produjo el golpe de Estado y el presidente, antes general, tomó el poder, las cosas han ido solamente empeorando. Se encarceló a más de 60.000 prisioneros políticos, se demonizó a los hermanos musulmanes, la sociedad civil ha quedado prácticamente acorralada en reductos muy pequeños de acción, a pesar de lo cual es absolutamente admirable y tienen todo mi respeto por seguirlo intentando, aquellos que siguen intentando en esos pequeños espacios de resistencia hacer cosas para que la vida de otros sea mejor. Los que peor lo tienen claro son los periodistas egipcios. La libertad de prensa está rayando lo absolutamente nulo. Regularmente hay un medio de comunicación, nada más, que realmente está haciendo un periodismo independiente y está pagando las consecuencias. De forma regular se les investiga o se entra en sus oficinas o se arresta o se acusa a sus periodistas y directores, como Lina Atalá, que es una maravillosa periodista. Nosotros, los extranjeros, lo tenemos también difícil y es muy complicado. Se utilizan muchas herramientas distintas para mantenernos dentro de lo aceptable por el régimen, pero eso supone que hay muchas cosas muchos temas que cada vez que tocamos nos suponen una llamada de atención, o varias, o muchas, o una retirada de la acreditación de prensa, o una negación del visado de residencia. Yo he tenido ambas o todas en estos años, y cada vez va a peor. Y una de las razones, no la única, pero una razón importante por la que eso va peor, es porque ha llegado un momento en el que es verdad que seguimos apoyados y respaldados por nuestros países, pero cuando ocurren cosas como lo que está ocurriendo en Gaza y no se presiona para que la prensa internacional entre, cuando los países siguen haciendo negocios y cerrando acuerdos con Egipto y de alguna manera también premiando lo que está en sus políticas, manteniendo esos negocios, vulneración de derechos humanos en el país, pues también estás haciendo a tus periodistas vulnerables, porque esas historias que nosotros estamos contando, si no tienen envían el mensaje de que da lo mismo lo que hagan, porque nosotros no contamos o no cuenta nuestro trabajo, no tiene impacto en su relación con nuestros. Eso es una forma de hacernos vulnerables. Uh-huh. Y ya para terminar, quería preguntarte si hoy surgiera una nueva ola de desinterés por un determinado conflicto, ¿qué mensaje darías a las nuevas generaciones que comienzan en el periodismo para que entendieran que no hay que dejar de narrarlo? Pues ahí, fíjate, me gustaría acabar con una frase que digo siempre, que es de Hannah Arendt. Uh-huh. Y creo que es importante que sigamos poniendo luz en los sitios.
Y por eso la tengo en inglés, me gustaría leértela, pero voy a intentar traducir al español, que es, incluso en los momentos más oscuros tenemos el derecho de esperar un poco de luz, y que esa iluminación venga menos de la teoría, de los conceptos y más de la luz que algunos hombres y algunas mujeres con sus vidas, con su trabajo y bajo casi cualquier circunstancia pueden ofrecer al resto de los que estamos en este mundo. Yo creo que es muy importante seguir poniendo luz en esa oscuridad. Creo que eso solamente se puede hacer a través del buen periodismo, y que el buen periodismo ayuda a conectar a las personas y, como decía al principio, nos ayuda a mirar a los ojos a los que tenemos enfrente sin prejuicios, sin miedo, con entendimiento y también, como decía James Baldwin, como en un espejo. Todos aquellos a los que miramos y todas aquellas a los que miramos son nuestro espejo, pero son también nosotros. Los palestinos o incluso los israelíes no son mucho más diferentes de lo que son los ucranianos, que mencionabas antes, la guerra de Ucrania como un conflicto más cercano. Creo que si nos quitáramos de vez en cuando esa venda de los ojos del racismo, aprenderíamos que somos mediterráneos y los egipcios se parecen mucho más a un sevillano, a un granaíno o incluso a una de Zamora como yo, que de lo que yo me puedo parecer a alguien en Europa del Este. Y lo digo con el corazón en la mano. Un libanés, una libanesa se parece mucho más a un catalán o a un valencià que se puedan parecer a un, no sé, búlgaro. Nos parecemos mucho más de lo que pensamos o de lo que queremos creer. Y este periodismo, esa yo creo que es la razón para seguir haciendo esta clase de historias, aprender a mirar a los ojos. Pues con ese mensaje nos toca finalizar el episodio de hoy de nuestro podcast, un capítulo que yo creo que más que en una conversación, nuestra intención ha sido que se convierta en un recordatorio de que no todo lo urgente es visible y de que hay conflictos que permanecen fuera del radar de los medios de comunicación, de que hay voces que parece que ya no gritan y que sin embargo siguen luchando por sobrevivir. Por eso, Nuria, muchísimas gracias por crear historias que quizá no busquen grandes titulares, pero que sí que nos exigen desde luego activar la memoria. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Asier. Ha sido una conversación muy intensa y estoy encantada de que vuestra audiencia esté interesada en estas historias. A todos ustedes les recuerdo que Nuria ofrecerá aquí en la UNED de Tudela el curso de verano Porque aún contamos historias que a nadie interesan narrar para no olvidar, cuyas matrículas ya están abiertas y son totalmente gratuitas. Recuerden que en un mundo que se mueve a una velocidad endiablada, detenerse a escuchar puede ser también un acto de resistencia, y contar lo que se ha desvanecido también una forma de justicia. O quizá un deber por recuperar lo que la actualidad abandona sin miramientos. No permitamos que el dolor quede sepultado por lo que más venda en cada momento. Gracias como siempre por habernos acompañado en la incursión en estas brumas tan turbias. Nunca cesarán ni la oscuridad ni temas que amenacen con perderse en el olvido. Si no quieren dejar caer esas historias y desean también encontrar sendas que los ayuden a escapar del desconocimiento, aquí en la UNED de Tudela siempre tendrán encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.